Muy buen día, estimados estudiosos. Bienvenidos a la sesión sincrónica del módulo número 2 de física básica de los equipos industriales. El día de hoy iremos a hablar de un tema importante como es la termodinámica frente a lo que viene siendo los procesos físicos, ¿no? Entonces, la sesión sincrónica va a estar dividida en dos partes. La primera parte, pues vamos a hacer una explicación teórica, práctica, frente a lo que es la termodinámica. Y luego, pues vamos a explicar lo que es referente a la actividad y qué se debe hacer frente a la actividad. Entonces, esa es la sesión sincrónica. Entonces les doy la bienvenida. Recuerden, mi nombre es Fernando Torres y les estoy acompañando durante todo este proceso. Bueno, no se les olvide, estimados estudiosos, que cualquier duda, inquietud, por favor, me pueden escribir al correo de la plataforma y con mucho gusto estaré dando respuestas a sus inquietudes. Bueno, el objetivo del encuentro sincrónico pues es explicar los conceptos básicos que se relacionan con la termodinámica, que es importante indicar algo y es centrarnos en este concepto de la física y especialmente este manejo de la parte de la termodinámica en relación a estos conceptos. Bueno, el orden del día, pues vamos a mirar, vamos a hablar del concepto de termodinámica, lo que son sus propiedades de la termodinámica, vamos a hablar del concepto de la temperatura, la ley cero, o la ley cero de la termodinámica, lo que es la calorimetría, el calor específico y el calor latente. Vamos a mirar lo de la primera ley de la termodinámica, sus aplicaciones, para tener en cuenta lo que es en el módulo número 3, la secuencia de la mecánica de fluidos. Bueno, entonces vamos a indicar, recuerden, estimados estudiosos, que esta sesión sincrónica está siendo grabada y por ende va a quedar en la plataforma en sesiones sincrónicas. ¿Dónde pueden ir a encontrar en la sesión sincrónica? Ustedes van, antes de dar mi concepto, ustedes van acá a la asignatura de física básica, equipos industriales, a módulos. Luego de módulos se van hacia la parte de abajo. La parte de abajo van a encontrar otra carpeta, llamémoslo así, otra sesión que se llama sesiones sincrónicas de la asignatura de física básica de los equipos industriales. Por ende, aquí vamos a encontrar las sesiones sincrónicas. Entonces, aquí vamos a encontrar la sesión sincrónica del módulo número 1 y aquí vamos a encontrar la sesión sincrónica del módulo número 2, en este momento la que estamos desarrollando el día de hoy. Bueno, entonces como para tratar de explicar frente a lo que se relaciona a la parte de poder encontrar la sesión sincrónica de este módulo o de este encuentro sincrónico. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a ir en materia, vamos a dar una parte de conceptos frente a la termodinámica. Recordemos que la termodinámica pues es la rama de la física que se encarga del estudio de la transformación del calor y el trabajo o viceversa, ¿cierto? Podemos hablar del trabajo y el calor. Más o menos su estudio inició por aproximadamente en el año o en el siglo mejor XVIII y sus principios se fundamentan en fenómenos comprobados y experimentales, o sea, cuando se empieza a revisar esa parte conceptual de lo que es la temperatura y lo que es el principio de conservación de la energía. Hay otro elemento importante que hablamos de que la termodinámica pues, puede ser definida como la ciencia de la energía porque, como su nombre lo indica, proviene de dos palabras importantes griegas que es dermen, que significa calor, y dynamis, que significa fuerza. O sea que en pocas palabras estamos haciendo un movimiento de procesos o moléculas en torno a la energía como tal. Recordemos algo interesante, cuando hablamos de la energía, pues puede ser vista como la habilidad de causar el cambio. Entonces aquí es importante tener en cuenta cuando hablamos de este cambio y es mirar que la energía pues tiene esa habilidad. Y el principio de conservación de la energía, porque ahí vamos a ver algo interesante frente a las propiedades de la termodinámica, como la primera ley de la termodinámica que habla de esa relación entre el calor y el trabajo. Entonces, dice que es una de las leyes fundamentales de la naturaleza y que establece, mejor que durante una interacción a la energía puede cambiar su forma, pero, ojo, la cantidad total de energía permanece constante. Aquí es importante tener muy claro eso, que la energía permanece constante en relación a esos cambios. Ahora, o sea que podríamos definirla como una primera ley de la termodinámica que más adelante la vamos a estudiar.
Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de esto, pues sencillamente me va a indicar que la termodinámica, pues es la ciencia que estudia la cantidad de transferencia de calor a medida que un sistema tiende al equilibrio desde un estado a otro, enfatizado en variables de cantidad. O sea, por un lado la ciencia que estudia la rapidez de la dicha entrega y por el otro la transferencia de calor. Entonces, esos dos elementos o aspectos mejor importantes de lo que es la termodinámica, pues se mantiene o se extiende como el equilibrio de esa cantidad o de esos aspectos importantes que tiene el estudio de la ciencia, especialmente en el manejo de la física. Entonces recordemos, como para cerrar esta pequeña parte, concluir que la termodinámica pues se encarga de estudiar todo lo que es la transferencia de calor a medida que el sistema tiende a estar al equilibrio de un estado a otro. Entonces, existen unas propiedades fundamentales que se establecen dentro de la termodinámica. Entonces hablamos de lo que es la temperatura, hablamos de la ley cero de la termodinámica, y hablamos de la primera ley de la termodinámica y hablamos de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, en este caso vamos a estudiar dos partes o tres, mejor, propiedades que son fundamentales o esenciales dentro del concepto de la física y especialmente relacionadas con la parte de lo que es la parte industrial o de los equipos industriales. Entonces, cuando hablamos de la temperatura, es importante indicar algo interesante, ¿no? Vemos que la temperatura y el calor están muy ligados, ¿sí? Pero no son lo mismo. Cuando tocamos un cuerpo podemos sentir caliente o frío según la temperatura que tenga, así como de pronto la capacidad de conducir el calor. Por ello, es importante indicar que hay una relación entre lo que es la temperatura y el calor. Entonces, cuando hablamos de esta parte de la temperatura, pues podríamos fácilmente indicar que pues, la temperatura de un cuerpo o un sistema es una propiedad intensa, ya que no depende de la cantidad de materia ni de su naturaleza, sino también del ambiente en que se encuentra. Por lo tanto, una piedra, un trozo de metal o un trozo de madera se localizan en sí mismo, en un mismo lugar. Por ejemplo, la habitación tendrá una misma temperatura, ¿no? Sin embargo, en este caso, ¿qué podríamos indicar? Pues depende del estado de agitación o movimiento desordenado de las moléculas, ¿cierto? O sea, en este caso, pues el valor de la cantidad de energía cinética que se pueda estar moviendo en ese momento. Por eso hablamos siempre que la termodinámica, pues es un movimiento de moléculas también. Entonces, en este orden de ideas, pues aparecen desde el inicio, pues aparecen diferentes medidas que se utilizaron para la temperatura. En el caso de las aplicaciones industriales siempre se establecen 4 escalas termodinámicas. Entonces, pero entre esas 4 escalas, pues hay 3 importantes. La primera, pues se habla de lo que es la Celsius, ¿cierto? La segunda, la Fahrenheit, y la tercera, lo que es la ley, lo que es la escala Kelvin. Entonces, podríamos fácilmente indicar que pues, a medida que para medir la temperatura se utiliza siempre el termómetro en funcionamiento. En este caso se basa en el hecho de que presenta cuando se ponen en contacto dos cuerpos, ¿sí? Y están en distinta temperatura, pues dentro de cierto tiempo alcanzan la misma temperatura. Eso podríamos indicarlo dentro de lo que es el manejo de las escalas. Entonces, digamos que el primer elemento importante dentro de las escalas de la temperatura fue la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit fue diseñada inicialmente por el alemán Gabriel Fahrenheit entre el año 1686. Él empieza a generar o a fabricar, ¿cierto?, ese instrumento, y fue el primer termómetro que se desarrolló y que por ende pues se coloca a una temperatura muy baja que pudo tener mediante una mezcla de hielo y cloruro o mejor hielo y cloruro de amonio, que embarcó el nivel para alcanzar el mercurio, y después de registrar la temperatura
el cuerpo humano, y así volvió a marcar esos digamos que esos aspectos importantes que mostraba el termómetro o las medidas que mostraba el termómetro, y empezó a generar como sus dimensiones a partir de ello. Entonces, digamos que dentro de ese concepto pues aparece que la mezcla dentro de la temperatura de la fusión del hielo y el agua, pues se registraba una lectura de 32 grados Fahrenheit, o en este caso 32 sí, Fahrenheit, que es la medida estándar que establece los grados Fahrenheit. Luego aparece otra que es otro elemento que es la parte del, digamos que los grados Kelvin. Los grados Kelvin, pues ellos, digamos que establecen una escala donde hay un valor absoluto o llamado el cero absoluto, y que pues se establece una menor también escala, y por ende pues establece la temperatura a partir de su energía cinética o de las moléculas del cero. O sea que por ende en el tamaño de un grado de escala Kelvin es igual a un grado de Celsius, y el valor de 0 grados de la escala pues equivale en este caso equivale a 273 grados Kelvin. Entonces, en este caso podría establecerse a partir de lo que es los 32 grados Fahrenheit. Ahí aparecen los grados Celsius, que comúnmente nosotros los llamamos los grados centígrados, los que conocemos nosotros dentro de nuestro territorio nacional. Lo que pasa es que dentro de las grandes industrias, pues se manejan los grados Fahrenheit, los grados Kelvin y los grados Celsius. Entonces, dentro de los grados Celsius, pues recordemos que eso aparece también entre 1900 o 1740 aproximadamente, pues aparecen esos grados Celsius, y es cuando miran lo que es el punto de ebullición del hielo y el punto de ebullición del agua. Y recordemos que el punto de ebullición del hielo va a ser 0 grados centígrados, y el punto de ebullición del agua va a ser 100 grados centígrados. Entonces, a partir de ahí, pues se genera esa precisión de la atmósfera dentro de lo que es el termómetro. Entonces, desde ahí, pues aparecen de los grados, ¿cierto? De los grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. ¿Qué quiere decir acá? Que en los grados Celsius aparece 0 grados centígrados, aquí en los Fahrenheit son de 32 grados centígrados, y en los grados Kelvin equivalen a 273 grados Kelvin. Entonces, el punto de ebullición dentro de los grados Celsius sería 100 grados centígrados, que es el punto máximo. Si ustedes miran cuando se empieza a hervir agua, pues se genera ese punto máximo de 100 grados centígrados. Luego, en los grados Fahrenheit, esos 100 grados centígrados equivalen, en este caso, a 212 grados, 212 grados Fahrenheit. Y finalmente en los grados Kelvin pues equivalen a 273 grados Kelvin. O sea que el punto de ebullición en grados Kelvin sería de 273, en punto de ebullición de los grados Fahrenheit serían de 212 grados Fahrenheit. Entonces, esas son las medidas que es importante tenerlas en cuenta en el desarrollo de cualquier operación matemática. Pero yo quiero hablar algo acá importante que es específico, y voy a utilizar aquí mi tablerito para poder ir trabajando lo que es esta parte. Recordemos siempre que pues hay unas fórmulas matemáticas que nos permiten a nosotros, o esas ecuaciones matemáticas que nos permiten de pronto convertir una medida, ¿cierto? Recordemos dentro del módulo número 1 la conversión de medidas, que podemos pasar de metros a centímetros, de centímetros a metros, o de hectogramos a kilogramos, o así sencillamente pues tener en cuenta eso. Entonces, a partir de eso, pues es importante tener en cuenta esas fórmulas matemáticas. Entonces, cuando nosotros hablamos en el caso, por ejemplo, de los grados Celsius, en este caso los grados centígrados, pues vamos a convertirlos en grados Kelvin. ¿Cómo sería la fórmula? Entonces, los grados Celsius va a ser igual a los grados Kelvin, ¿cierto? Más 273, en este caso, perdón, 273 no, porque estaríamos hablando de una diferencia. Aquí, en este caso, menos 273
grados Fahrenheit, perdón, Kelvin, que son los puntos de ebullición. Recordemos por acá, voy a colocar la gráfica, así más o menos este termómetro, voy a colocar este termómetro, voy a colocar este termómetro, y aquí voy a hacer algo para poder explicar muy bien. Recordemos que este punto cero, aquí voy a colocar 0 grados, este es el punto de ebullición en el agua, o sea, en los grados Celsius, que es 0. Esto es los Celsius. Aquí voy a colocar los Fahrenheit, voy a colocarlo con F, y el punto de 0 de los grados, en este caso, de ebullición de grados Fahrenheit es de 32 grados Fahrenheit, mientras que los grados Kelvin, ¿cierto? El punto 0, o sea, de ebullición es de 273 grados Kelvin. Entonces, ahora, aquí viene el máximo, ¿cierto? La máxima temperatura que alcanza el termómetro. Entonces, en los grados Celsius, pues equivale a 100 grados centígrados. En los grados Fahrenheit equivalen a 373, miento, 373 no, sino a 212, me está cruzando la información, a 212 grados Fahrenheit, mientras que los grados Kelvin sí equivalen a 373 grados Kelvin. Entonces, en ese orden de ideas, pues es importante tener en cuenta esta fórmula. Si nosotros pasamos a grados centígrados, ¿cierto? Pero conocemos son grados Kelvin, pues es esto. Ahora, ¿qué sucede? Si yo quiero pasar a grados Kelvin, pues grados Kelvin, en este caso, voy a colocarlo aquí con negro, los grados Kelvin, ¿cierto? Me dan grados centígrados y quiero pasar a los grados Kelvin, pues va a ser igual a los grados centígrados, ¿cierto? La fórmula matemática, aquí empezamos simplemente con fórmula matemática, lo que hacemos es sumar, listo, nada más. Ahora, ¿qué sucede si queremos pasar ahora a grados Fahrenheit? Ojo, aquí es importante tener en cuenta la fórmula matemática que nos va a definir el grado Fahrenheit. Por ejemplo, si yo quiero pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces, si yo quiero pasar a grado Fahrenheit, normalmente hay una constante que me puede marcar la constante o lo que se define como 1.8. 1.8 es dividir 9 sobre 5. Algunos libros de química o física manejan 9 quintos grados Fahrenheit, pero si usted divide 9 quintos, pues le indica que es igual a 1,8. Entonces, 1,8 por los grados centígrados más 32. ¿Por qué 32? Recuerden que 32 es la constante de los grados Fahrenheit. ¿Listo? Ahora, pero si nosotros queremos pasar no de grados centígrados a grados Fahrenheit, sino al contrario, de grados Fahrenheit a grados centígrados, pues sencillamente aplicamos la misma fórmula, pero ya hacemos una más sencilla. O sea que esto es igual a simplemente coger, despejar estos grados, o en este caso, grados Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit, y lo dividimos por 1.8. ¿Listo? Entonces acá me va a dar la fórmula para calcular de grados centígrados a grados Fahrenheit, de grados Kelvin a grados, de grados Kelvin, sí, a grados centígrados, y de grados centígrados a grados Kelvin. ¿Qué sucede si yo necesito pasar de grados Kelvin a grados Fahrenheit? Pues tengo que convertir dependiendo a la característica que yo quiera. Tendría que pasarlo a grados Celsius, ¿cierto? Porque es como la medida central, y luego sí pasarlo a los grados que yo quiera. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Bueno, vamos a mirar aquí dos ejemplos rápidamente. El primero dice que transformar 100 grados centígrados a grados Kelvin. Automáticamente nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Porque 100 grados centígrados es el punto máximo de Fahrenheit. Por lo tanto, en este caso, estaríamos grados Kelvin, pues estaríamos hablando de 373. Vamos a mirar si es cierto. Aunque queremos pasar a grados Kelvin, o sea que en este caso, grados Kelvin va a ser igual a los grados, en este caso, a los 100 grados centígrados, ¿cierto? Porque me están indicando, más 273, que es la constante inicial de los grados Kelvin. Nosotros sumamos, pues nos va a dar automáticamente que es 373, el punto máximo. Y estaríamos resolviendo el ejercicio. Ahora, en el segundo, transformar 0 grados a grados Fahrenheit, la misma situación, o sea, muy simple. ¿Por qué?
porque voy a sacar aquí otro tablerito. Porque recuerden que lo que nosotros queremos es a calcular aquí grados Fahrenheit. Nosotros sabemos que en este caso la medida cero estándar va a ser 32 grados Fahrenheit. Entonces, en este caso, grados Fahrenheit sería 1.8, ¿cierto? Por los grados Celsius, que en esto sería 0 grados, automáticamente, más 32. ¿Listo? Y lo que hacemos es multiplicar 0 por 1.8, me daría 0, o sea que 0 grados centígrados a grados Fahrenheit equivale en este caso a 32 grados Fahrenheit. Y eso sería la medida o la forma como podemos nosotros pasarlo. De igual manera, no puede ser 0, puede ser otro número. Aquí cambia, aquí puede cambiar el número, pero la forma que yo aplico, si yo quiero pasar de grados, por ejemplo, tengo 108 grados Fahrenheit. Yo quiero pasarlo a grados centígrados, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues aplico la fórmula. Digo que los grados centígrados, ¿cierto? Va a ser igual a los grados Fahrenheit menos, ¿cierto? En este caso, menos 32, serían los grados Fahrenheit, sobre 1.8. Entonces, dése cuenta que simplemente es aplicar la fórmula matemática y aquí indicamos. Entonces, los grados Fahrenheit, en este caso sería 108 grados Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit, que es la constante, dividido por 1.8, que sería el valor que se establece como constante también. En ese caso, esta no sería llamada la constante más bien, sino la temperatura del cero absoluto. ¿Sí? Y acá pues restaríamos, ustedes ahí pueden sacar su calculadora, voy a sacar aquí mi calculadora personal y voy a dividir 108 menos 32, resto me daría 76 y lo voy a dividir en 1.8. Al dividirlo en 1.8 me da 42,22, o sea, 42,22 grados Celsius o grados centígrados. Quiere decir que 108 grados Fahrenheit equivalen a 42 grados centígrados. O sea, aproximadamente la temperatura que hay en Cartagena a un día de 12 del día aproximadamente, cuando está la temperatura ahí en 40 grados centígrados sobre el nivel del mar, podríamos indicar que en grados Fahrenheit serían 108, 107 grados Fahrenheit. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar la segunda característica, ¿cierto? Dentro de lo que es el concepto de la termodinámica, y es la ley cero de la termodinámica. Cuando nosotros miramos la ley cero de la termodinámica, es importante indicar que a veces recordemos el concepto anterior, ¿no? Que en la termodinámica, pues es una ciencia de la física que estudia la transferencia de calor y trabajo. Por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de esta temperatura cero, podríamos indicarlo fácilmente. En el caso de, estamos nosotros de la zona caliente y estamos en Cartagena, nos devolvemos para Bogotá. ¿Qué pasa? Que estábamos digamos que climatizados en Cartagena, nos ubicamos en la ciudad de Bogotá cuando es una zona fría, pues el cambio de temperatura es bastante. Entonces, ahí hay una transferencia de calor. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo tiene que empezar a adaptarse a esa temperatura. Inicialmente, ¿qué hacemos? Pues cuando llegamos nos forramos, nos colocamos chaqueta, nos colocamos abrigo para generar digamos que ese calor transferido y poder equilibrar esa temperatura. Eso es lo que hablamos de la ley cero de la temperatura. Por ende, digamos que la temperatura siempre aparece constante en nuestras vidas, ¿no? Dentro o fuera del sector industrial, de pronto hablamos de la parte sensorialmente tomada en una decisión cuando nos abrigamos o cuando tomamos o nos decidimos refrescarnos. ¿Ante qué? Pues ante esos cambios de temperatura que sentimos nosotros. Entonces, eso es lo que establece el llamado equilibrio térmico entre los cuerpos. Entonces, por ejemplo, a veces cuando siente calor uno se abriga con otra persona, hay una transferencia de calor, ¿cierto? Porque pues se genera un equilibrio térmico, o sea, cuando hay temperaturas iguales, equivalentes, hay un equilibrio térmico. Eso es lo que se habla de la primera ley de la termodinámica, que es importante tenerla en cuenta frente a lo que es la física como tal. Bueno.
Pero pues que antes de continuar hablando de estas propiedades de la termodinámica, es importante indicar algo y es frente a lo que es el manejo de esos cambios de lo que es la temperatura, ¿no? Y dentro de la primera ley de lo que es la primera ley de la termodinámica como la ley cero. Y hablamos de la dilatación térmica entre los sólidos y los líquidos, que aquí es interesante hablar y especialmente para ustedes porque les va a ayudar muchísimo en esa transformación de la física inicial dentro de su programa de formación. Recordemos que cuando hablamos de una sustancia que tiene una composición química fija, en cualquier parte interna se denomina sustancia pura, ¿no? Claro que no tiene que dar, digamos que está conformada por el único elemento o compuesto químico, incluyendo muestras o incluyendo mejor mezclas simples cuando cumpla o sea homogénea. Eso es lo que indicaba Selger, ese químico. Él decía pues que había eso no necesitaba especialmente, digamos que se cumpliera siempre la homogeneidad dentro de las sustancias o las mezclas mismas. Entonces aparece esa dilatación térmica de los cuerpos y aparecen los llamados estados los estados, entonces el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso en relación a lo que es digamos que la denominación y la conformación y la mezcla de esos elementos químicos. Entonces, dentro de esto es importante recalcar algo, y es que cuando hay unos cambios de temperatura, siempre afectan, digamos que los cuerpos, ¿no? Pues en su mayoría siempre lo que hacen es dilatarse. Por ejemplo, ustedes tienen un horno y yo quiero doblar una varilla, sencillamente lo que hago es insertarla o meterla al horno, al fuego, y lo que hace el fuego es aplicar o sea, lo que se hace es dilatar ese cuerpo, en ese caso, esa varilla para poder formar las figuras. Entonces, hay una dilatación de cuerpos y eso siempre se genera a través del calor que se transfiere. ¿Para qué? Porque cuando se enfríe, pues va a tomar la forma que uno quiere. Entonces, eso es lo que genera la parte de la dilatación de cuerpos. Es importante recalcar que dentro de la dilatación de cuerpos encontramos tres dilataciones, que hablamos de la dilatación lineal o longitudinal, lo que es la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. Dentro de la dilatación lineal, pues nos encontramos siempre cuando hablamos de una dilatación que se utiliza solamente una dimensión frente al compuesto, lo que indicaba ahorita, ¿no? A una varilla que es una longitud y queremos hacer una dilatación de ese cuerpo, una deformación de esa varilla, ya no la queremos línea recta, sino la queremos torcida, pues simplemente lo que generamos es un cambio de calor, de temperatura y generamos la figura que queremos. Eso es una dilatación lineal. Si en el caso, por ejemplo, los perfiles, las estructuras, las varillas están dentro de la dilatación longitudinal. O sea, que ese aumento, de pronto aumenta la longitud o puede disminuir la longitud de acuerdo a la temperatura que se aplique, ¿no? Porque recordemos que ahí hay un cambio de temperatura. Dentro de la misma la dilatación o la deformación superficial, pues aquí también hablamos no de esa parte lineal, sino que ya nos encontramos con esa parte de un área o una superficie que se dilata, de pronto incrementando las dimensiones en la misma proporción. Por ejemplo, la varilla, una lámina metálica, aumenta su largo y ancho y eso es un incremento, una deformación en su área. Entonces, la dilatación del área siempre es la diferencia de la dilatación lineal porque implica un incremento en el área. En la lineal, pues implica un incremento en lo lineal. Y la volumétrica, pues como lo indica también, hablamos de un volumen, que recuerden que el volumen está generado por tres dimensiones, ancho, largo y alto o profundo, y eso es una dilatación ya de unos cuerpos mucho más fuertes que también se forman y es aumentando o incrementando la longitud de su volumen como tal. Entonces, eso es importante tener claridad acá. Entonces, vamos a empezar a mirar dos ejemplos aparte de la dilatación de los cuerpos. Voy aquí a cerrar estos tableritos para poder ubicarlos mejor. Entonces, acá voy a cerrar esto acá.
Recordemos acá, no se les olvide, estimados estudiosos, que esta sesión sincrónica está siendo grabada, por lo tanto la van a encontrar ustedes en las sesiones sincrónicas del módulo número 2. Entonces voy a otra vez a generar otra página acá como mi tablerito auxiliar para poder explicar. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo, voy a llevármelo para acá. Bueno, antes de hablar de mi primer ejemplo, yo quiero dar algo interesante que se me olvidaba. Y voy a dividir acá porque es que di la parte conceptual, pero no di lo más importante. Recordemos que cuando se habla de una deformación o una dilatación de cuerpo, ya sea lineal, voy a colocar aquí lineal, superficial o volumétrica, pues hay que utilizar una fórmula matemática que me permite determinar eso. Y esa fórmula me dice que la longitud, o sea, la longitud la que se va a deformar, puede ser que sea mucho más larga porque va a aumentar eso. ¿Es igual a qué? La longitud final va a ser igual a esa longitud inicial que tiene o que traía la varilla, multiplicada por ¿quién? Por una constante que es igual a 1, más aquí hay algo interesante y es este valor alfa. ¿Qué significa ese valor alfa? El coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal pues está marcado entre los componentes químicos de cualquier cuerpo. Ya ahorita lo miramos que lo tenemos dentro de la presentación para tenerlo en cuenta. O simplemente ingresamos al Google académico, a un libro de química o física, pues nos vamos a encontrar con los coeficientes de dilataciones lineales, ¿cierto? Recuerde que hay un coeficiente de dilatación lineal y podríamos indicar que a partir de esa dilatación lineal, pues se utiliza también para el superficial y para el volumétrico. Entonces acá lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por ese cambio de temperatura, ¿cierto? Entonces vamos a indicar que la temperatura final, ¿cierto? Menos aquí mejor coloquemos final con una F pequeñita, menos la temperatura inicial. O sea que ese cambio de temperatura me va a generar esa longitud. Entonces volvamos a recordar, esta va a ser la longitud final, esta es la longitud inicial con que está la varilla. Esta es una constante 1 que se mantiene dentro de la fórmula. Y porque si nosotros miramos ahí, pues podríamos determinar fácilmente el coeficiente de dilatación. Pues sencillamente miramos su variación dentro de la longitud 1 y la longitud 2, o sea, la longitud inicial y la longitud final. Aquí está el coeficiente en este caso de dilatación lineal, la temperatura final y la temperatura inicial. Si nosotros hablamos de una temperatura, ya en este caso de una dilatación cuadrática, o superficial, pues ya no vamos a hablar de longitud, sino vamos a hablar de área, ¿cierto? Y el área acá va a ser el área final, igual a ¿quién? Pues esa área inicial que tiene la varilla, perdón, la varilla no, sino la lámina, ¿cierto? Lo que se vaya a deformar. ¿Por quién? Aquí vamos a multiplicarlo por la misma constante, más aquí ya vamos a cambiar como el signo nada más, pero ese signo que nosotros vamos a incluir va a estar como el coeficiente de dilatación del área. Pero ese dilatación del área, o sea, voy a colocarlo ya acá. ¿Qué significa? Ya voy a indicarles qué significa este coeficiente de dilatación del área multiplicado por ¿quién? Por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, dése cuenta que lo único que me cambia realmente es el coeficiente de dilatación, porque el resto pues es lo que empleamos nosotros. ¿Qué sucede acá en este caso? Cuando hablamos nosotros del coeficiente de dilatación del área, va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Eso es. Entonces, ¿cómo tengo el coeficiente de dilatación del área? Pues sencillamente multiplicando 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y finalmente, pues aquí hablamos del volumen, o sea, aquí vamos a indicar que es el volumen final, pues la misma fórmula. Entonces, aquí vamos a hablar del volumen inicial multiplicado por 1, ¿cierto? Más ¿quién? Voy a cambiar beta. ¿Y beta qué va a ser? El coeficiente de dilatación volumétrico. ¿Y cómo se obtiene? Pues lo mismo como tuvimos el superficial, pero ya no vamos a multiplicar por 2, sino por 3. Y aquí el cambio de temperatura. Entonces, temperatura final menos temperatura inicial, cerramos, ¿listo? Y el beta, que sería el coeficiente de dilatación volumétrica, pues va a ser igual a 3 veces, en este caso, 3 veces el coeficiente de dilatación lineal.
Bueno, entonces en ese orden de ideas, pues ya teniendo en cuenta la fórmula, pues ahora sí nos vamos a ir a desarrollar esos dos ejercicios. Entonces acá, perdón, voy a ver aquí Paint. Entonces voy a traerme el primer ejemplo. Voy a copiar acá, listo. Dice, a una temperatura, ojo por favor, a una temperatura de 15 grados centígrados, ¿cierto? Recordemos que estamos hablando de una medida de temperatura, de escala. Una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros. ¿Cuál será la longitud al aumentar la temperatura a 25 grados centígrados? O sea que aquí vamos a mirar una deformación de esa varilla, ¿sí? Eso es lo que me establece el ejercicio. Entonces, voy aquí a iniciar. Entonces voy a colocar la temperatura inicial. Temperatura inicial igual a 15 grados centígrados. ¿Qué me está indicando? Que esta varilla, que tiene 5 metros de longitud, se va y se coloca en el horno, ¿cierto? Y ese horno cambia su temperatura. O sea, entonces, ¿cuál sería la nueva longitud de esa varilla? Como es una varilla de hierro acá, ojo por favor, aquí yo voy a colocar la varilla de hierro. Y la varilla de hierro, en este caso esa sustancia, el coeficiente de dilatación lineal del hierro equivale a un 11.7 por 10 a la menos 6. Y en este caso, vamos a colocar por 10 a la menos 6, tiene unas medidas exactas que va a ser, recordemos que dentro del coeficiente de dilatación va a ser sobre grados centígrados. Listo. Ese es el coeficiente de dilatación. ¿Listo? Del hierro. Este va a ser del hierro. Listo. Ahora aplicamos la longitud inicial, que en este caso la longitud inicial sería 5 metros. Listo. Ahora sí vamos a aplicar la fórmula. Dice que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial, que multiplica ¿a quién? A 1 más la longitud, en este caso la dilatación lineal, multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Listo. Entonces aquí la longitud puede ser igual ¿a quién? A 5 metros, ojo por favor, multiplicado por ¿quién? Por 1, más el coeficiente de dilatación del hierro, que equivale a esto. Esto se puede encontrar información en cualquier libro de física, de química, frente a la dilatación de los cuerpos. Entonces aquí el coeficiente de dilatación, perdón. Entonces es equivale a 11,7 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. ¿Por quién? La temperatura final, que serían 25 grados centígrados menos 15 grados centígrados. Aquí podemos hacer de una vez directamente la operación, ¿no? Para no estar haciendo todo esto. Entonces acá la longitud final va a ser igual a 5 metros. Sin embargo, vamos a hacer todo el proceso aquí, 1 más. Entonces aquí 11,7 por 10 a la menos 6. Multiplicamos, en este caso 25 menos 15, pues me daría 10, ¿cierto? 10 grados centígrados. Entonces recuerden que por acá están estos grados centígrados, los cancelamos con estos grados centígrados y ya desaparecen los grados centígrados. Entonces ahora si multiplicamos, la longitud va a ser igual a 5 metros. Ahora vamos a coger su calculadora, puede ser la científica, y vamos a multiplicar acá. Ustedes pueden hacer aquí este exponente, en este caso 11,6. Ahí en su calculadora hay una parte que dice expresión, por aquí ta. Regálame un segundito que esta calculadora
Listo, otra vez de nuevo. A ver acá, voy a dar en 0. Entonces, seis por, se me hizo por 10. Entonces 11.6 por 10 a la menos 6, en este caso me va a dar medida la temperatura por, en este caso acá, no, más 1, ¿cierto? Por 5 metros. Listo. Me va a dar 5, bueno, 1. Bueno, acá me fui directo a hacer esto. 1,00011,6 por 10. Entonces eso equivale, esta multiplicación equivale a 11.6 por 10 a la menos 4. Listo. Entonces multiplicamos acá divinamente, ahora por 1, ¿cierto? Aquí me daría, entonces, por aquí más 1, ¿cierto? Más 1 me daría, pues, ese caso, o lo podríamos colocar en notación. Aquí podríamos colocarlo en notación científica. Voy a devolverme un poquito para colocarlo en notación científica mejor y me pueda explicar más fácil. Entonces acá pues es igual, esto va a ser igual, la multiplicación va a ser igual a 0,00116. ¿Listo? Lo sumamos acá y entonces me haría 5 por 1,00116. Y al multiplicar estos metros me va a dar 5,00116. Perdón, 11 en 6 no, sino me fui acá porque no se nos olvidó. Permítame, miro la calculadora. Por 5, 5,0058 es. Listo. Entonces, esa es la longitud. ¿Cuánto se incrementa? Pues yo cojo la longitud real, ¿cierto? Que sería la inicial, que es 5 metros, y le resto 5.08. En ese momento se incrementó en 0,058 metros. Eso es lo que se incrementó la varilla, utilizando lo que es la parte de dilatación. Bueno, aquí hay otro ejercicio, por favor, para que lo hagan ustedes, el 2, y es a partir del área, pero de un vidrio, ¿cierto? Entonces hay que mirar, por ejemplo, en el caso del vidrio, en la dilatación del vidrio, lineal del vidrio es de 7.3 por 10 a la 6 sobre grados centígrados. Esa es la dilatación lineal y con eso pues ya calculan digamos que el aumento en el área de esa ventana. Bueno, entonces en ese orden de ideas, pues vamos a continuar. Otro elemento importante que tiene lo que es la parte de la termodinámica, que es la calometría. Dentro de la calometría, pues nosotros hablamos siempre que consiste en la medición de calor involucrando ¿qué? Los cambios físicos y químicos. Entonces ahí aparece que es importante tener en cuenta, ojo, porque esto está dentro del laboratorio que se debe tener en cuenta, ¿no? Está dentro del laboratorio importante. Entonces, y cuando hablamos nosotros de ese cambio físicos y químicos, hablamos de lo que es el calor específico y la capacidad de la calometría, o sea, de la caloférica, o sea, que en este caso requiere los grados Celsius frente a los cambios de sustancia, o sea, nos vamos mucho más a la parte química. Mientras que pues hablamos de esa parte, en este caso, digamos que la capacidad calorífica, pues es en cuanto, pues a partir de experimentos observados, siempre se puede de pronto suministrar la misma cantidad de calor a dos sustancias diferentes. Eso es lo que hablamos dentro de la parte de la calometría, dentro de las unidades para medir el calor. Y dentro del calor específico, pues lo opuesto, pues la capacidad, digamos que es la capacidad calorífica, ¿cierto?
Es una sustancia de relación entre el calor recibido y la variación de la temperatura. Entonces, eso es lo importante que se debe tener en cuenta dentro de la calometría. Dentro de la calometría también, como indica, ¿cierto?, de la medición del calor. Hemos hablado de la transferencia de la energía térmica del calor durante diferentes cambios de la temperatura, y por lo tanto también es importante tener en cuenta que el calor también interviene dentro de esos cambios de la fase, como la fusión del hielo o la ebullición del agua. Entonces, elementos importantes o mejor aspectos importantes a tener en cuenta. Pero vamos a centrarnos en la parte del calor específico. El calor específico, pues ya lo indicaba, pues es digamos que es la energía que se manifiesta por el aumento de temperatura y procede a la transformación de otras energías. Y es originada por movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que la forman los cuerpos. Entonces el calor específico también está basado en unas mediciones dentro de lo que es, por ejemplo, en el caso de la dilatación de los cuerpos. Entonces aparece lo que es el calor específico. El calor específico se mide en este caso, voy a colocarlo acá dentro de mis fórmulas matemáticas, ¿sí? Voy a quitar esto acá, y voy a hablar del calor específico. Entonces, el calor específico tiene una fórmula matemática que es muy usual y que es importante tenerla en cuenta. Y el calor específico va a ser igual que digamos que la letra griega alfa de delta, que dice variación, cambio, incremento. Incremento del calor, ¿no? La cantidad de calor, ¿cierto? Y va a ser igual en este caso, vamos a establecer que a partir de ahí se puede determinar un coeficiente en ese caso el coeficiente del calor específico, ¿sí? Entonces, podríamos fácilmente acá indicar que está la masa, ¿cierto?, por ese calor específico, y lo podemos multiplicar por la variación de la temperatura. Y esta variación de la temperatura podríamos indicar que sería la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, podríamos finalmente indicar que la variación del calor o el calor específico viene siendo la masa de ese cuerpo, ¿cierto? Digamos que aquí en este caso, la constante del calor específico, ¿cierto?, por la variación de la temperatura, o sea que estaríamos hablando de la temperatura final menos la temperatura inicial. Listo. Y eso es lo que se llama, lo que es el calor específico, la fórmula matemática del calor específico. Aquí está la sustancia, en este caso, los grados de calor específico en gramos y el calor específico en kilogramos. Entonces, aquí sería calorías sobre gramos por grados centígrados, y aquí serían julios por kilogramos por grados centígrados como tal. Entonces, este cuadrito también es importante tenerlo en cuenta. Voy a ir aquí fácilmente a desarrollar este ejercicio. Dice que qué cantidad de calor, voy a pasarlo para acá, para donde está la fórmula. Permítame porque se me fue el arco. Listo. Voy a pasarlo para acá. Listo. Listo. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata o de 12 kilogramos para que eleve su temperatura de 22 grados centígrados a 90 grados centígrados? Entonces, ¿qué cantidad de calor? Ojo que aquí es importante que hay que tener en cuenta dos elementos puntuales. La cantidad de calor, que en este caso sería lo que nosotros vamos a averiguar, y por ende, o también el calor específico a tener en cuenta. Entonces, vamos a mirar acá. Digamos que es una barra de plata, ¿cierto? Entonces vámonos aquí a la diapositiva, me voy a ir a la diapositiva anterior, ya tengo el ejercicio anterior, acá atrás. Entonces, barra de plata. En gramos equivale a 0,056 calorías sobre gramos por grados centígrados. Y en kilogramos sería 235 julios por kilogramos por, en este caso, grados centígrados. Lo voy a pasar aquí a gramos. Entonces, lo que yo necesito aquí es la cantidad de calor, ¿cierto? Segundo, la masa del cuerpo es de 12, o sea, la masa de esa barra de plata
de 12 kilogramos. La voy a pasar a gramos, ¿cierto? Recuerden que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, entonces multiplicamos y me quedaría exactamente 12.000 gramos. ¿Listo? Para tener en cuenta eso. Y vamos a mirar aquí el calor específico de la plata. El calor específico, como vamos a hablar de gramos, entonces me voy a ir aquí, el calor específico de la plata sería 0,056. Entonces voy a ir acá otra vez y coloco que el calor específico de la plata es igual a 0,056, ¿cierto? Que aquí voy a colocar calorías dividir sobre, mejor, los gramos por los grados centígrados. Esa es la medida de lo que es el calor o los calores específicos de las diferentes sustancias. Y la temperatura, pues la temperatura inicial es de 22 y la final de 90. Listo, entonces aquí aplicamos la fórmula. Entonces la temperatura, aquí vamos a hacer es esto. La cantidad de calor es igual a la masa, que en este caso sería 12.000 kilogramos. Perdón, 12.000 gramos por el calor específico, sí, el calor específico de la plata, que sería 0,056, ojo acá, calorías por gramos por grados centígrados, y la temperatura, la diferencia, yo quiero aquí simplemente restar. Fácil, indicamos que 90, aquí podríamos restar 90 menos 22, por favor resten ahí, fácilmente para hacer la operación más rápido. 90 menos 22 me daría 68 grados, o sea, en este caso, la variación de esta temperatura sería de 68 grados centígrados. Estos grados centígrados se van con estos grados centígrados y estos gramos se van con estos gramos. Entonces multiplicamos aquí fácilmente, y la cantidad de calor es igual a coger, ahí ustedes en su calculadora por favor van a coger 12.000 gramos por 0,056, que es el calor específico, por 68. Y me da exactamente 45.696 calorías. Esa es la cantidad de calor de esa barra de plata que pesa 12 kilogramos y que se puede elevar de una temperatura de 22 a 90 grados centígrados. Viene otro ejercicio también de lo que es la parte de lo que es el calor específico. Vamos a desarrollarlo acá para tener en cuenta dentro de su evaluación 2 de termodinámica, ¿no? Entonces voy a pasarlo acá y lo resolvemos rápidamente. Dice, ¿qué cantidad de calor? Ah, no, ese no es. O que no era. Voy acá otra vez. Vamos a ver si nos pasa o no. Listo, ahora sí. Pero creo que no nos... Ah, sí, ahí nos copió bien. Listo. 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 19 grados centígrados. 600 gramos de hierro, ya estamos hablando de una sustancia que es hierro, se encuentra a una temperatura de 19 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura final? Ojo, final, si se suministra perdón, 1.300 calorías. Entonces aquí ya no nos cambia la fórmula, simplemente lo que hacemos es moldear la fórmula, despejarla de tal manera que me permita ya la temperatura final. ¿Por qué? Recordemos que la cantidad de calor acá va a ser igual a la masa por ese calor específico del hierro que multiplica la variación de la temperatura, o sea que estaríamos hablando acá de la temperatura final, que es la que realmente necesitamos por la temperatura inicial que ya tenemos. Entonces aquí lo que hacemos simplemente es aplicar fórmula. ¿Por qué? Porque aquí la cantidad de calor es de 1.300 calorías. Es muy fácil, aquí simplemente es aplicar fórmula, 300 calorías. Aquí la masa va a ser 600 gramos, no necesitamos pasar a otro esto. Y el calor específico del hierro, vamos a mirar aquí la diapositiva rápidamente, al del hierro es de 0,113. Ojo, de 0,113, pero aquí vamos a indicar que son calorías sobre gramos por grados centígrados. Listo. Entonces aquí aplicamos en este caso 1.300 calorías
¿cierto? Calorías igual a la masa, que en este caso son 600 gramos, multiplicado por 0,13 calorías sobre gramos por grados centígrados. Por, en este caso, acá podríamos fácilmente la temperatura final menos 19 grados centígrados, que es la temperatura inicial. Entonces vamos a multiplicar inicialmente eso. Entonces 1300 calorías es igual a 600. Multipliquemos acá, por favor. Ustedes allá su calculadora. Entonces 600 gramos por 0,13, ¿cierto? Que sería lo que es, en este caso, me daría 67 o 67,8. Estos gramos con estos gramos se me van. ¿Y qué me va a quedar? Calorías o calorías sobre grados centígrados, porque no desaparece. Y la multiplicación de la temperatura final, menos 19 grados centígrados. Entonces, lo que hacemos es multiplicar esta fórmula, voy aquí a aplicar una propiedad distributiva, o sea, esto lo multiplico con esto y esto lo multiplico con esto. ¿Listo? Entonces acá me va a dar lo siguiente. Entonces, 1300, voy a colocar, sí, voy a dejarlo en color, pero 1300 calorías es igual. Entonces, en este caso me quedaría 67,8 calorías, ojo por favor, sobre grados centígrados por la temperatura final. Estamos multiplicando esta primera parte. Ahora, menos 67 por 19. Entonces, ahora sí me voy a la calculadora por 67,8 por 19 grados. Y eso me da 1200 menos 1288,2. Entonces aquí sí vamos a cancelar, me quedaría calorías. ¿Por qué? Porque en el momento de multiplicar este por este, estos grados centígrados se van, ¿cierto? Entonces ahora sí voy a aplicar fórmula. Entonces esta que está aquí la voy a pasar a antes del igual, ¿cierto? Y dejar medidas. Eso es pura matemáticas básicas. Entonces 1300 calorías menos 1288,2 calorías es igual a 67,8 calorías, ¿cierto? Calorías, aquí vamos a hacer calorías por grados centígrados por la temperatura final. Entonces restamos fácilmente acá, voy a mirar. Entonces 1300 menos 1288 me daría 12, exactamente 12 calorías. Y acá lo vamos a dividir, o sea, lo que vamos a hacer es despejar esta fórmula, sacamos aparte la temperatura final y esto lo pasamos a dividir acá a 12 calorías. Entonces, en este caso me quedaría 12 calorías dividido por 67,8 calorías sobre grados centígrados igual a la temperatura final. Estas calorías con estas calorías se van y me quedaría, por lo tanto, ¿cuál es la temperatura final? Entonces, automáticamente lo que voy a hacer acá es coger y dividir esto. Acá voy a dividir esta partecita, se me olvidó acá. 12 dividido en 67,8. Me daría 0,17 o 0,17 grados centígrados. Esa sería la temperatura final. Pues en este caso lo que nosotros vamos a coger es la temperatura, o sea, los 19 grados, y los vamos a sumar con los 0,17. ¿Listo? Entonces acá fácilmente podríamos indicar, y aquí menos, pero aquí es un menos, pasaría, aquí no es menos, aquí es un más, aquí hay una numerito, aquí hay un signo mal. Se nos tocó, aquí no es 12, sino sumado, perdón, aquí sería
1.300 más 1.288.2 daría 2.000. Claro, porque este negativo lo pasa a ser positivo. Entonces, 2.588,2. Y ese sí lo vamos a dividir con 67.8. Y ahí sí me daría, en este caso, aquí en este caso me daría 38. Ahora sí me daría 38. Entonces acá no sería 0,17, sino 38.17. Listo. Grados centígrados. Por lo tanto, lo sumaríamos esos 38 con los 19 para saber la temperatura final. Bueno. Dentro del calor y la energía, pues nos vamos a encontrar también con esa parte del calor latente, ¿no? Que es importante dentro de la energía interna, ¿cierto? Cuando hablamos de lo que es la parte del calor específico. Cuando hablamos del calor específico, pues me voy a ir especialmente a hablar de este elemento y indicamos que la relación, o sea, en este caso se establece que la energía se puede convertir de una forma a otra, pero no se puede crear ni destruir. Ya lo sabemos nosotros desde la parte del estudio de la física. Es posible demostrar la validez de la primera ley midiendo solo el cambio de energía interna en un sistema entre la parte inicial y la parte final. Entonces vamos a mirar cómo empezando a hablar de la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Y esa primera ley de la termodinámica nos da la relación entre el calor y la energía interna, o sea, lo que hablamos de esta conservación de la energía, que es lo que es el trabajo y el calor como tal. Entonces, en este orden de ideas, pues aparecen la diferencia asociada a una energía inicial y final y el flujo de energía entre ese sistema y sus alrededores como tal dentro de un sistema grande. Entonces, a partir de ahí, pues se establece que, o mejor, principalmente el estudio de la energía se hace relación con el sistema, por lo tanto, la energía está relacionada con el sistema que hay entre el calor y el trabajo. Entonces, y ahí aparece lo que es una fórmula matemática que me va a indicar que la energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Y por ende, pues esa variación de la energía, pues eso es lo que hace llamarse energía interna. Recordemos que pues en este caso Q como calor corresponde al calor absorbido, desprendido, y el trabajo W pues corresponde al trabajo realizado sobre un sistema. Aquí es importante recalcar dos elementos, dos aspectos mejor. ¿Cuáles? Los signos aparecen con unos signos positivos y unos signos negativos. O sea, cuando hay calor aparece, si el calor es positivo significa que el calor es absorbido, pero si el calor es negativo significa que el calor es desprendido, se desprende de esa planta. Mientras que en el trabajo sucede prácticamente lo mismo. O sea, en positivo significa que el trabajo realizado por el sistema, mientras si es negativo, el trabajo realizado sobre el sistema, más no por el sistema, sino sobre el sistema. O sea, realizado por la máquina, y si es negativo, realizado sobre esa máquina. Eso es lo que se establece la energía interna. Entonces, dentro de la energía interna, pues aparece eso es lo que es ese calor latente. Recordemos que, pues, que la cantidad requerida para que una sustancia cambie su fase de sólido a líquido, digamos que el calor de fusión o el líquido de gaseoso como un calor de vaporización. De tal forma que los procesos inversos, para cambiar de estado gaseoso a estado líquido o de líquido a gaseoso, siempre liberan la misma cantidad de energía dentro de cualquier cuerpo como tal. Entonces, de ahí, pues, es la llamada, o sea, se desprende la primera ley de la termodinámica, lo que mirábamos anteriormente, ¿no? Que es la relación, o sea, esa conservación de la energía a partir de la relación del calor y el trabajo. Y por ende, pues se expresa como la energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico, es decir, la cantidad de energía que un sistema puede intercambiar con su entorno.
y por ende se puede definir como una entalpía, ¿cierto?, del sistema. Y ya lo indicábamos anteriormente, está la variación de la energía interna, que es igual, en este caso, a la presión del sistema y al volumen, y por ende también a la cantidad absorbida del calor o la cantidad liberada por ese sistema. Entonces aparece esa primera ley de la termodinámica. Bueno, voy a mirar aquí otro ejemplo dentro de lo que es la primera ley de la termodinámica. Vamos a mirar aquí un ejemplo sencillo, a ver. Voy a mirar aquí. Recuerde algo importante a tener presente, y es que cuando hablamos nosotros de la primera ley de la termodinámica, recuerden que dentro de esa ley se establece siempre lo que es la manera como nosotros podemos determinar o calcular, ¿cierto? Lo que se desarrolla dentro de un sistema formado, ¿no? Entonces es importante recordar eso. Bueno, miremos acá y voy a irme acá a cerrar esto. A dar un pan acá. A un sistema formado por un gas encerrado, démonos cuenta que ese es el sistema, ¿no? Ese es el sistema, formado por un gas encerrado en un cilindro con embudo, se suministra 200 calorías y se realiza un trabajo de 300 joules. ¿Cuál es la variación de la energía interna? O sea, mire que vamos a hablar de esa primera ley de la termodinámica, o sea, que es la relación del trabajo, de la energía y el trabajo. Recuerden los signos, por favor, que es importante, ¿cierto?, del sistema expresada en joules. Bueno, entonces miremos aquí la expresión matemática. Recordemos que la expresión matemática es que la variación de la energía interna va a ser igual al calor, ¿cierto?, menos el trabajo. Dentro del trabajo, acá, bueno, vamos a mirar aquí. Aquí la cantidad de calor, que serían 200 calorías. Y el trabajo realizado, que serían 300 joules. Listo. Pero esto, estimados estudiosos, tenemos que pasarlos digamos que a calorías. Hay una expresión, en este caso una regla de 3 muy simple. Una caloría, para que lo tengan presente, por favor, una caloría es igual a 4.2 joules. Esa es una caloría, o sea, a eso equivale una caloría. Por lo tanto, 300 joules, ¿a cuántas calorías equivalen? Pura regla de 3. Entonces, lo que hacemos aquí fácilmente es multiplicar, ¿no? Entonces, aquí sería 300 dividido, voy aquí a dividir en 4.2. Entonces, aquí voy a otra vez a mis 300 joules, las dividimos en 4.2 joules, me daría en este caso 71.42 calorías. Que en ese caso pues estaríamos hablando de lo que es, o lo podríamos pasar a Julius también, que podría también indicarse fácilmente y hacerlo mucho más rápido, ¿no?, dentro del sistema. Entonces, eso acá en este caso sería 44.2 Julio, pues esto es igual a 71,42. O una caloría, ¿cierto?, equivale a 4.2 Julio. Entonces, en este caso, pues ya sabemos que podríamos indicar fácilmente a cuánto Julio equivale a 200 calorías, ¿cierto? 200 calorías, o sea, multiplicaríamos 4.2 por, aquí fácilmente, entonces 200 calorías por 4.2, que me haría 840 Julio. Démoslo aquí más fácil para poder hacerlo. Listo. Bueno, entonces aquí podríamos indicar mucho más fácil. Entonces aquí, digamos que la cantidad, o sea, en este caso la energía interna sería igual a la cantidad de calor, que serían 840 joules menos 300 joules, igual a 540 joules.
¿Qué sucede si da positivo o negativo, ¿no? ¿Qué sucede? Recordemos que aquí algo importante, el calor tiene signo positivo, pues entra al sistema y el trabajo también es positivo, por lo tanto, se realiza en el sistema alrededor de pronto o sobre sus alrededores. Quiere decir que se hace el trabajo sobre el sistema, ¿no? Mira aquí, miremos acá, miremos, devolvámonos un poquito acá a esta parte. Ojo, es positivo, pues el calor es absorbido, el calor se absorbe, pero el trabajo realizado, aquí el trabajo es realizado por el sistema, no sobre el sistema. Pues hay otro ejemplo para que ojalá ustedes lo desarrollen, es lo mismo, pero ya me cambia, ¿no? Está sobre, ya son negativos y lo podemos pasar divinamente al positivo y revisar qué sucede ahí, ¿no? A mirar si cambia los signos y qué pasa con el trabajo, si es realizado sobre el sistema o es realizado por el sistema, ¿no? Tener en cuenta eso. Bueno. Entonces, como para ir aquí a mirar lo que es el informe de laboratorio, es importante ustedes entren a la plataforma. En la plataforma vamos a ir a la actividad número 2, del módulo número 2, se van a encontrar con un módulo de un PDF, una infografía y unos videos, y aquí van a encontrar el informe de laboratorio. El informe de laboratorio tiene lo mismo. Aquí es importante que ingresen a este link. En ese link, ojo, estimados estudiosos, bueno, aquí no me sale nada. Mire, ustedes ingresan a este link donde dice link EducaPlus, ¿cierto? Calometría, ingresan a ese link. En ese link le va a aparecer esto. Cuando a ustedes les parezca esto, estimados estudiosos, lo que van a decir es aquí a no seguro, clic aquí dice no seguro, aquí pueden mirar configuración del sitio web, luego se van aquí a Flats y dice, aquí dice está bloqueado, entonces ustedes le dan clic ahí y le dan permitir. Luego otra vez actualizan el sistema, ¿sí? Actualizamos el sistema, aquí recargamos la página de nuevo y ya nos debe salir el experimento, mírenlo. ¿Listo? Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar, porque en el momento que ustedes ingresan ingresan el link directamente a la página de internet, pues, ¿qué quiere decir? Les va a aparecer porque de pronto no la reconoce. Entonces, tenemos que hacer esa configuración y luego cargar de nuevo la página para que les aparezca. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es un jueguito acá frente al informe laboratorio. Aquí está la guía de laboratorio. Ingresan a esa guía de laboratorio, hay una parte conceptual, simplemente es para que ustedes tengan la información. Deben elaborar una infografía, lo mismo como en el anterior laboratorio, y lo que deben presentar pues esto, aunque ya en el formato o el informe de laboratorio aparece, ¿no? Aquí no necesitan irse a diseñar un documento, nada, aquí aparece el formato de informe de laboratorio, que es el mismo formato que utilizamos para informe de laboratorio número 1, ¿cierto? Las mismas características, tiene lo mismo, entonces para que no se vayan, ya saben que lo que tienen que hacer dentro del objetivo, los materiales, el marco teórico, el procedimiento, los resultados. Entonces, estoy aquí en la guía, y aquí aparece algo interesante. Entren al simulador, entonces entran al simulador y deben responder estas preguntas. Ojo, entonces van a jugar con estas preguntas y van a jugar con esto mejor y van a responder estas preguntas. ¿Listo? Entonces, utiliza el simulador de calometría en la sustancia B, teniendo en cuenta las condiciones iniciales, sustancia E como sustancia del agua del simulador. Entonces, acá ustedes entran al simulador, va a la sustancia B, el agua, en este caso va a ser lo pueden establecer como condicional, ¿cierto? Igual, y luego posteriormente revisa la gráfica que se ha diseñado simuladamente interpreta. Entonces le dan acá, ¿qué hace? Le dan comenzar y ellos divinamente él está, mire, entonces miran la gráfica y lo que van a diseñar es la gráfica que presenta acá. Mire el calor específico del agua, ¿cierto? Lo que indicamos anteriormente. Entonces, a una temperatura de 20 grados sobre el agua en este caso. ¿Sí? Entonces, ahí aparece lo que tienen que hacer. Ahora van a la sustancia B, hacen lo mismo. Mira, ahora cambia las condiciones de la sustancia B. Póngale una masa de 70, una temperatura de 90 y luego interprete la gráfica, ¿cierto? Entonces, yo quiero, por ejemplo,
Aquí voy a dejar de nuevo acá, voy a reiniciar, ¿cierto? Entonces voy a coger la sustancia C. A la sustancia C le voy a colocar de una masa de 70, una temperatura pongámosle más bajita, 54 grados centígrados a esta sustancia y le voy a dar comenzar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá. Dese cuenta que la temperatura en este caso es lo que está marcando y mire la curva que está haciendo el simulador. Entonces es una curva que se está incrementando su temperatura en relación a la gráfica. Eso es lo que ustedes deben interpretar y luego van a ustedes en este caso, a explicar. Listo. Esa sería. Entonces, en sí ese es el informe de laboratorio para esta clase. Entonces, con esto prácticamente, estimados estudiosos, voy a finalizar con la sesión sincrónica del día de hoy, la segunda del módulo número 2 de Física Básica de Equipos Industriales. Recuerden, estimados estudiosos, que este encuentro sincrónico está guardado, queda grabado y guardado en la plataforma para que lo visualicen. Bueno, entonces les deseo una feliz tarde, no se les olvide cualquier cosa, comunicación constante, por favor, escriben al correo de la plataforma para estar pendientes. Les deseo una feliz tarde, un feliz martes y nos veremos en la sesión sincrónica del módulo número 3.